más sobre la salud femenina durante la menopausia, es importante tomar en cuenta algunas causas para tener una vida plena. Chequen nuestras recomendaciones. El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática indica que las mujeres mexicanas tienen una esperanza de vida de 77.8 años de edad, por lo que es importante ver el climaterio y premenopausia como una etapa que se puede vivir plenamente. La esperanza de vida va aumentando cada año. Esto significa que la población está envejeciendo en este país y en muchos otros. Aquí podemos ver en esta gráfica, en el 2012, el último dato que tenemos, la esperanza de vida en mujeres mexicanas, 78.1 años. Pero de acuerdo a estimaciones de la CEPAL, para el 2020 la esperanza de vida va a llegar a los 81.3 años. Estudios indican que para 2020 se estima tener 13.8 millones de mujeres de más de 50 años que van a necesitar de cuidados específicos, por lo que es importante que se cuente con un suplemento que ayude a disminuir los síntomas asociados con la deficiencia estrogénica, como enfermedad cardiovascular y osteoporosis, ya que los huesos pierden fuerza y es más fácil sufrir una fractura. Es importante mencionar, 20% de las mujeres que se fracturan la cadera mueren al cabo de un año después de haberse fracturado. El riesgo de morir por una fractura de cadera es 2.8%. El riesgo de morir por cáncer de mama es 2.8%. O sea que después de la menopausia la mujer tiene el mismo riesgo de morir por cáncer de mama que morir por una fractura de cadera. Durante esta etapa, cerca del 80% de las mujeres presentarán bochornos y o sudoraciones nocturnas, cambios de humor, depresión, atrofia vaginal con síntomas como ardor, comezón, dolor, osteopenia y osteoporosis, alteraciones en la función sexual, entre otros. Esta es una etapa en la que la mujer presenta cambios, pero al tratarlos puede lograr y vivir con plenitud. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.